Y entonces en ese orden de ideas, me voy a desviar un poquito con Luisa, A ver. porque el espacio físico en Bogotá y en las ciudades de Colombia es rudo. Estas son ciudades hostiles. Sí. Lo público es hostil. Desafortunadamente vivimos en una, pues distinto seguramente a la oportunidad que tuviste en Berlín, que de pronto también habrá espacios en donde también hay una hostilidad enorme, no solo frente a la mujer, frente al ciudadano, ¿no? O sea, solamente ver lo que se ha tenido que hacer para que utilicemos tapabocas y entender el autocuidado, o el no botar basura, o el no colarse, o el no pasarse, digamos, es una ciudad hostil. ¿Cómo dentro de tu obra, hay una manera particular de retratar esa relación de esa mujer con ese espacio público? O sea, ¿está ahí esa mujer que vive en ese espacio que también es un espacio hostil? Claro, pues es muy raro porque a mí me pasó algo parecido que a ti. Yo no me daba cuenta de muchas cosas hasta que me fui a estudiar a Alemania. Digamos que en un momento uno se acostumbra como a ese contexto y uno termina siendo parte como de ese contexto y diciendo, bueno, las cosas son así y ya, y yo debo sobrevivir ahí. Entonces, cuando me fui a estudiar a Alemania, para mí fue una experiencia súper importante porque tuve como la oportunidad de alejarme y empezar a ver, claro, yo estoy inmersa en un medio hostil, ¿sí? Y, como medio, como el sector de nuevo, sí. O el medio, el artístico también. El medio artístico puede ser hostil también en algunos aspectos, Tremendo. claro. Entonces, claro, y por ejemplo, en cuanto a las temáticas que tú hablabas, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad era como muy menospreciado hablar de cosas femeninas o hablar de temáticas femeninas, por ejemplo. Realmente son estas nuevas generaciones las que están comenzando a poner el tema sobre la mesa, porque digamos mi generación no lo puso. Y en mi generación era como un poco tabú también hablarlo, ¿no? No sabíamos de qué hablar, pues igual yo soy de una generación más grande, pero en efecto no era un tema... No era, exacto, eso es muy reciente realmente. Es muy reciente. Y en las artes plásticas es súper reciente, por lo menos en Colombia. Y en ese caso, entonces, ¿cómo te enfrentas tú a la obra como mujer? ¿Cuáles son las representaciones femeninas que hay allí? Claro, no son directas, digamos que yo no trabajo el tema directamente, pero a mí me interesa muchísimo, por ejemplo, replantearse imaginarios, que eso es una cosa que para mí es súper importante, sobre todo que, digamos que en las artes plásticas hay una cosa que es bien interesante que uno puede contemplar, y lo mismo en esta rama del arte público, y es que uno empieza a revisar esos imaginarios, cómo operan esos imaginarios y cómo la gente empieza a establecer relaciones en ellos. Entonces, a mí me interesa mucho pensar en narrativas, y mi trabajo surge mucho desde las narrativas, cómo nos estamos narrando, qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Y por ejemplo, en este problema del sonido, también yo pienso como mucho en estas narrativas hegemónicas. Hace poco teníamos una charla con otro artista, por ejemplo, que trabajamos mucho low tech. Yo trabajo mucho con aparatos que vienen de la novena, como de la calle novena, sí, donde sí, venden de la todo carrera novena, donde venden parlantes y avisos de discoteca y bolas de espejos. Sí, entonces uno de mis grandes maestros trabaja ahí. Es un señor que ha trabajado, pues tiene un local ahí toda la vida, y el señor es electricista. Con él aprendí mucho de sonido, por ejemplo, y ahí se cuestionaban muchas cosas, porque yo pensaba, claro, estamos en un mundo en que estamos todo el tiempo en esta carrera de llegar a las mejores tecnologías, como a este nivel como súper hegemónico, ¿no? ¿Y qué está pasando con la implementación, por ejemplo, de este low-tech o estas tecnologías dentro de un contexto directo? Nosotros no somos productores de tecnologías, por ejemplo. Entonces nosotros estamos en la adaptación constante, ¿no? Y en ese como crear esos híbridos, que a mí me parece muy interesante porque cambia efectivamente nuevamente esas narrativas, ¿no? Y entonces me interesa mucho pensar cómo estamos sonando, qué es lo que estamos haciendo sonar, porque queremos sonar como otra gente, ¿no? O sea, porque queremos entonces las tecnologías que producen los japoneses y los alemanes, cuando además en el mundo se está creando toda una basura tecnológica, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, hablábamos con una amiga que hay un gran problema ahorita con esto de las clases en remoto, y es que el nivel de polución, la marca de carbono está creciendo. Porque el prender todo el mundo las cámaras en clase, hay unos enfriadores de toda esta data. Entonces está creciendo también ese nivel de polución. Entonces ahí a mí me interesa mucho revisar esas narrativas, porque creo que eso también atraviesa como narrativas hegemónicas que empiezan a estigmatizar personas también, ¿no? O poblaciones, que eso también es súper importante.
Y porque nosotros, por ejemplo, nos sentimos tercermundistas, por ejemplo, ¿no? Que es un término además muy tenaz. Y Sí, porque han nos tratado de sentimos en cambiarlo a ser carencia. un país en vías de desarrollo, pero en Exacto. efecto todavía existe dentro del discurso tercermundista, sí. Y es como si necesitáramos unas narrativas superiores para que nos avalaran a nosotros.